qué? Quizá la climatología nos apresa. O el Barça, ¿no? Por el Barça. Bueno, pues entonces, como siempre, siguiendo la tradición ancestral de estas charlas, las ponemos siempre que hay buenas competiciones deportivas para contraprogramar con gran éxito, como se ve. Pues bueno, aquí estamos una vez más en una charla de estéticos en el PAC, que repito, no estamos en el PAC, pero estamos en un sitio agradable. Charla número 97, ya nos acercamos a la 100, para la 100 vamos a ver si conseguimos hacer algo grande. La charla va a estar bien, no tan bien como la de hoy, pero estará bien. Y el tema de hoy es un tema que le comentaba a Jordi, el ponente, cuando salió el tema de los chemtrails, yo alucinaba, digo, pero ¿cómo la gente se puede creer esta tontería de los chemtrails si no hay por dónde cogerlos? No. Pues no solamente se lo ha querido, sino que, como decíamos, hoy en día hasta es plausible teniendo en cuenta las tonterías que está creyendo la gente ahora, como que la Tierra es plana y cosas así, ¿no? Y bueno, para hablar de los chemtrails, pues que mejor que el ponente usted de hoy, que no solamente es físico, sino que es máster en climatología, es experto en clima y nos va a, supongo yo, a hacernos distinguir entre lo que es una estela de condensación y cuál es la motivación y las tonterías de los chemtrails y por qué pues eso no tiene solución. Así que, sin enrollarme más, pido un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo antes de nada agradecer la invitación para dar esta charla. Yo igual sense voler canvio català, es que me cuesta a veces, bueno, no es que me cueste, pero que a veces, bueno, voy alternando, sí, que igual como también PowerPoint está en catalán, igual sin querer me cambio a catalán, pero espero que no sea ningún problema. Bueno, total, yo os voy a hablar un poco de la ciencia bueno, antes, agradecer la invitación, como decía, y os voy a hablar un poco de la ciencia de los contrails y del fake de los chemtrails. Que supongo que aquí estamos todos convencidos o creemos que no existen los chemtrails y que son los contrails, y vamos a ver un poco que realmente qué hay detrás de los contrails, que la palabra contrail ya de por sí ya dice mucho de lo que es. Yo antes de nada, un poco para contextualizar, hay que, bueno, la atmósfera, la Tierra es nuestro planeta y ya tiene una capa de aire que la envuelve. Y para un poco centrar dónde se forman los contrails, es interesante poder analizar qué es la atmósfera. Aquí tenemos un esquema muy simple. La atmósfera es la capa de aire que envuelve la Tierra, que tiene una frontera muy difusa y no está muy clara, pero que se establece que más o menos son 1.500 kilómetros de altura toda la atmósfera, aunque como decía, ya digo, la frontera es muy difusa, porque ya con el espacio exterior ya es una zona muy transitoria y no es una frontera muy clara. Entonces la temperatura, que es esta línea de aquí, la temperatura marca un poco el comportamiento térmico. Primero disminuye, luego aumenta, luego disminuye, para luego aumentar. Define las capas de la atmósfera. Entonces la capa primera de la atmósfera es esta que hay aquí, que es la capa en la cual la temperatura del aire va disminuyendo con altura, disminuye hasta unos 10 kilómetros de media, pero esto es son unos 8 kilómetros en el polo norte y polo sur y unos 18 en el Ecuador. La temperatura deja de disminuir, se mantiene constante y vuelve a aumentar. Esta zona de aquí de cambio, esta zona de inversión térmica, es la que define la primera de las capas de la atmósfera, que es la troposfera. Y la troposfera, en la troposfera se produce un cambio térmico que lo que hace es que la capa por debajo, que se llama troposfera, quede el aire confinado y ya sea muy complicado que haya una transferencia de masa de esta capa a esta capa de aquí. Entonces, los contrails se forman, o las nubes, el último avión, el avión que vuela más arriba, más alto, puede volar en el límite entre la troposfera y la tropopausa, en esta capa de aquí, hace unos 12 kilómetros de altura, más o menos. Por encima no hay nubes, entonces las nubes están de ahí para abajo. Entonces el último avión que formará un chemtrail o un contrail, luego veremos que será un contrail, será a esta altura, máxima unos 12 kilómetros de altura, como mucho. Vale, entonces, esto para empezar, o sea, que todo lo que cuando hablamos de la atmósfera, el foco donde se forman las nubes es de 0 a unos 12 kilómetros. De 0 a 8 o de 0 a 12, de 0 a 18 en el Ecuador, de 0 a 8 en los polos. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es que es para la explicación de lo que vais diciendo, es importante saber qué es una nube, qué es una nube. Entonces aquí, antes de nada, una nube ya sabemos que es vapor de agua que se condensa. Tenemos una parcela de aire, por ejemplo a 18 grados y una humedad del 60%. Cuando este aire se enfría,
va bajando la temperatura, aumenta la humedad hasta que llega a un punto que se enfría el vapor de agua, que es invisible, y forma una nube. Yo voy a hacer una nube ahora en directo para que veáis que este proceso y que cómo se puede formar una nube, pero antes de pasar a esta nube, lo que sí voy avanzando y luego tiro para atrás, tiro para atrás. A mí me gusta siempre comparar la nube con una tortilla de patatas. Porque para hacer una tortilla de patatas, si hablamos de los ingredientes básicos, pues diríamos que para hacer una buena tortilla de patatas tiene que darse simultáneamente, tenemos que tener patatas, tenemos que tener huevos y tenemos que tener una paella con fuego, con calor. Solo cuando se dan nuestros elementos juntos se forma una tortilla. Por ejemplo, si tenemos patatas y paella con fuego, haremos una tortilla, patatas a la plancha. Si cogemos los huevos y la paella, haremos tortilla francesa o huevos revueltos. Y si tenemos huevos y patatas, pues un revoltijo crudo de patatas que nadie se va a comer. Solo cuando hay los tres se forma la tortilla de patatas. Pues en el caso de las nubes pasa algo parecido. Y eso es importante para poder entender qué es un contrail. Para que se forme una nube, tiene que haber tres ingredientes. Tiene que haber, primer ingrediente, lo que se llama un núcleo de condensación. Bueno, primero empezamos por lo más fácil, que es el vapor de agua. Vapor de agua, ¿vale? Que el vapor de agua proviene básicamente de la superficie terrestre, a través de la evaporación del agua, de la transpiración de los animales y vegetales, o de la combustión de cualquier motor de combustión que queme algún combustible, libera CO2 y vapor de agua como mínimo. Entonces, vapor de agua tenemos. El siguiente es, tiene que haber un enfriamiento. Este aire tiene que enfriarse a través de movimientos convectivos. El aire se tiene que enfriar y tiene que haber en la atmósfera una paella donde el vapor de agua y el frío se combinen para formar una nube. Ese núcleo de condensación es una partícula muy pequeña, microscópica, en la cual se tiene que condensar el vapor. Si no hay un núcleo de condensación, no hay nube. Entonces aquí tenemos un poco un esquema con dimensión. Este punto que hay aquí, este punto negro, es un núcleo de condensación, ¿vale? Que tiene una media de un tamaño de 0,0002 milímetros, muy pequeño, y este núcleo de condensación viene de el polen, la sal marina, el polvo que levanta el aire del suelo, los contaminantes de la combustión, también son núcleos de condensación, son partículas muy pequeñas, la contaminación de los vehículos. Esto emite partículas muy finas que se llaman núcleos de condensación. Entonces, cuando hay vapor de agua invisible y ese vapor de agua se enfría y hay núcleos, lo que sucede es que se forma una gota líquida de agua muy pequeña que tendría ese tamaño, que sería el tamaño típico de una gota de nube, 0,02 milímetros, sería este tamaño. Y eso ya es una nube, o sea, esta es la típica gota de nube o de contrail, como ahora veremos, aunque el contrail es cristal de hielo, no es nube. Cuando las gotas chocan entre sí, se forma una gota grande, que sería una gota típica de lluvia, de 2 milímetros. Entonces, cuando pesa mucho, cae y llueve. Entonces, esto para que veáis un poco que no es un rollo, vamos a hacer aquí un pequeño experimento, que sería formar una nube en esta botella, y así, que sería también como un contrail, pero sin... Aquí, de los tres ingredientes que necesitamos, el primero es el vapor de agua. Yo aquí tenía agua que cuando salí de casa era caliente, y agitando, pues en principio la botella quedará impregnada de vapor de agua, que es invisible, y ahora tengo que tirar esto en algún sitio. Voy a ir al momento a la pica, voy a la pica, y tiro el agua. ¿Aquí hay un lavabo también? Sí, vale. Vale, entonces el primer ingrediente para la nube sería el vapor de agua. Aquí teóricamente hay vapor de agua, por si hay poco vapor, yo con la respiración pongo más vapor. Supongo que ya habrá suficiente. El segundo ingrediente, alguien tiene que ayudarme. ¿Me puedes ayudar tú mismo? Tienes que aguantarme aquí, ¿sí? El segundo ingrediente es el núcleo de condensación, que sería la paella, donde haremos la tortilla. La paella y los núcleos
lo que voy a hacer es introducir un poco de humo. Un poco de humo, que son partículas muy pequeñas que van a actuar de núcleo de condensación. Yo creo que es suficiente. Y esto, espera, lo dejo aquí. Y el tercer ingrediente, ahora tenemos aquí dos ingredientes. Tenemos el vapor de agua, que ya se forma un poco una nube. Vapor de agua, tenemos el núcleo, y ahora vamos a enfriar, que es el tercer ingrediente. Cuando esto se enfría, de hecho he tirado demasiado núcleo porque hay una nube ya formada casi, sin demasiada humedad. Y para enfriarlo, ahora dale caña, poco a poco. No sé si os fijaréis que ahora se va a ir la nube, es que había demasiada humedad. Pero tú dale, aquí ahora estamos dando aire, aumentando la presión, aumentando la temperatura. Entonces aquí es imposible que haya una nube porque aumenta la temperatura, hay que enfriar. Entonces aquí muy poquito, en 2 o 3 manchadas, voy a sacar el tapón y el aire va a salir muy rápido y se va a enfriar. 2. Vale, aquí tenemos, pues se ve cómo sale, y tenemos aquí una nube. Vale, esta nube, lo voy a cerrar. Vale, bueno, espera un momento, si de caso, esta nube, al comprimir el aire, cuando lo descomprimo, el aire se expande y se enfría. Y se enfría rápido. Aquí pusimos, con sensores, una vez pusimos aquí sensores, y cuando manchas llega a 27, 28 grados, y cuando sacas el tapón baja a 12 grados, 12, 13 grados de golpe. Se llega a la saturación y se forma una nube. Entonces, ahora esta nube, de hecho, había demasiado humedad porque estaba muy caliente el agua, fíjate que está... Sí, y ahora si le ponemos bueno, ya habéis visto antes que también se iba, ¿no? Se disipaba. Si ahora le das, se va a disipar porque va a aumentar la temperatura. Aumenta la temperatura, se ve, ¿no? Aumenta, se vuelve transparente. Aquí hay vapor, que es invisible. Entonces ahora, cuando yo me enfríe, se forma la nube otra vez. Porque el vapor, vale, ya está, gracias. El vapor de agua es invisible, entonces cuando ese vapor de agua se enfría y hay núcleos de condensación, se forma una nube. ¿Vale? Y ya la tenemos, ya. Y la nube aquí ahora esto se va calentando porque aquí está frío, pero el entorno está caliente, entonces se va calentando y llega un momento que cuando se calienta, suficiente, llega un momento que uno puede jugar a hacer a nubes y deshacer nubes, porque uno aprieta, entonces se calienta el aire, se evapora, las gotas de aguas líquidas se evaporan, cuando dejo de apretar se expande y se enfría y se forma una nube. Entonces esto es un proceso de formación de nube constante. Bueno, falta un poco, pero bueno, se va deshaciendo. De hecho, si saco un poco de nube, y ahora, a ver, ya se ve mejor. Cuando aprieto se deshace la nube porque aumenta la temperatura, cuando dejo de apretar se expande, se enfría, ¿vale? Entonces es un proceso de una nube. Total, que con esto nos podemos creer que el vapor de agua cuando puede pasar a estado líquido, cuando se enfría y cuando hay unas partículas contaminantes o unos núcleos de condensación. ¿Vale? Entonces, luego iré salteando un poco la presentación. ¿Qué pasa en un avión? En una turbina o en cualquier proceso que haya combustión. Pues que una turbina de un avión, como quema queroseno, hay una combustión, entonces expulsa vapor de agua y partículas, porque toda combustión emite estas, aparte de otros gases, pero sobre todo vapor de agua y partículas. Entonces se llega a la altura que vuelan los aviones, el aire está muy frío, es como esto que hemos hecho de la nube, entonces se enfría y rápidamente pasa no a gota líquida sino a cristal de hielo. Entonces forma un cristal de hielo. Entonces este cristal de hielo forma lo que llamamos una antroponube o un contrail. De hecho, contrail viene de la contracción de las palabras inglesas condensation trail, camino de condensación. Porque una estela del avión, el rastro que deja el avión es el contrail, no deja de ser vapor de agua que ha liberado la turbina y que se ha sublimado en cristal de hielo. Y por eso esto también es tan blanco. Entonces,
lo que sucede es que según las condiciones meteorológicas o atmosféricas, al nivel que vuela el avión, puede pasar que la estela del avión, el contrail, esté persistentemente mucho tiempo en el cielo, o bien se disipe rápidamente, que es lo que los negacionistas, los que cuestionan esto, dicen que a veces nos fumigan y a veces no. Luego haré 5 puntos para desmentir un poco los 5 tópicos de los que dicen que son contrails. Básicamente, cuando está científicamente que cuando la temperatura del aire a la altura del avión es inferior a 45 bajo cero y el aire es muy húmedo, la estela no se disipa, sino que el cristal queda. Esto es como la ropa. Si uno tiende la ropa un día húmedo, el agua de la ropa no pasa a la atmósfera porque está la atmósfera llena de humedad, entonces no hay un traspase. Pues esto es lo mismo, si hay frío y el aire es húmedo, el cristal de hielo que se ha formado aquí por el avión no se va a evaporar y va a quedar ahí permanentemente, y como es muy pequeño, flota en el aire, en la atmósfera. Cuando la temperatura del aire es cálida, y cálida se entiende por debajo o por encima de 45 bajo cero, y el aire es seco, lo que sucede es que el cristal de hielo, aquí puede ser aire a menos 20. Entonces, como el cristal se evapora rápido y se disipa enseguida, entonces el avión no deja rastro. Entonces, estos son los dos límites de temperatura en los cuales se forma un contrail, una nube de un avión, una antroponube. Pero también es importante la humedad que haya, si es aire húmedo o aire seco. En un ambiente seco enseguida se evapora la ropa, pues como el cristal rápido se evapora cuando el ambiente es muy seco. Entonces, bueno, algunas fotos o imágenes de contrails. No sé si se ve bien de las fotos, pero por ejemplo esta foto de aquí de arriba es el 100% del cielo está cubierto de nubes antrópicas. Aquí se ve todo esto de aquí son el rastro del avión, 1, 2, y luego esto blanco que hay por aquí es nube o cristal de hielo que se ha expandido por el viento. Este de aquí es un detalle de una estela más irregular, lo pongo porque luego cuando los puntos que diré de los que dicen que estos son contrails, una cosa que aluden es a veces hace formas raras los contrails, los chemtrails hacen formas raras. A veces uno deja y otro no deja. Aquí no tengo ninguna foto, pero a veces pasa un avión que deja una línea muy marcada y pasa un avión que deja una línea menos marcada. Entonces dice uno y algunos que no dejan. Y luego diremos por qué. Y a veces dicen que cuando lo dejan ir a golpes forman unos pequeños unos bultos. Eso también tiene una explicación que luego veremos. Y esta foto de aquí, por ejemplo, que es un día en Barcelona que durante 6 horas el cielo estaba cubierto totalmente de nubes. Luego lo comentaré y pondré un ejemplo. Bueno, son fotos de contrails que se pueden observar en muchos casos. Y es importante esto porque el que haya más o menos cubierta de nubes en la Tierra condiciona el clima. Entonces la energía que llega del Sol, cuando llega al tope de la atmósfera, esos 1500 kilómetros, cuando entra en el sistema atmosférico, en la atmósfera, hay lo que se llama el albedo planetario, que es el 30% de promedio, el 30%, es decir, que directamente el 30% de la energía que llega del Sol se devuelve al espacio exterior, se va al espacio exterior, que es un 30%, ese 30%, y es un 70%, perdón, el que entra, 70%, que calienta la Tierra. Ese 30% hay una contribución que es el 6% es un choque directo con los gases de la atmósfera, un 4% con el suelo directamente que se va y un 20% que es de las nubes. El color blanco de las nubes lo que genera es una reflexión y eso hace que el balance energético de la Tierra sea el que tenemos ahora con una temperatura de equilibrio de unos 16 grados y fijaros que el 20% del 30%, o sea, las 2 o 3 partes de la contribución, es la cubierta nubosa de la Tierra. Entonces, el continuo vuelo de aviones y de formación de estelas de condensación tiene un efecto en el clima, un efecto aumentando el albedo. Esto luego lo diremos, porque es importante conocer este dato.
Bien, con esto yo lo que quería un poco, para empezar a centrar que las nubes y los contrails son nubes. De hecho, nosotros hace ya en el año 2012 hicimos un artículo en el que, era tiro para atrás un momento, perdón, pero es que cada explicación es un poco diferente a veces, tiro para atrás un momento porque voy aquí. De las nubes, está establecido desde el siglo XIX que hay 10 tipos de nubes. Hay las nubes bajas, las 3 bajas, 3 medias y 3 altas. Las bajas están entre 0 y 2 kilómetros, entre 2 y 6 kilómetros de altura son las medias y de 6 para arriba son las altas. Y más allá de 15 ya no hay nubes. Entonces, que son las nubes bajas, los estratos, stratocúmulos y cúmulos, las nubes medias son los nimbos, stratos, alto cúmulos y alto stratus, y las nubes altas son los cirrocúmulos y los cirrostratos. Y luego el rey de las nubes, que es el cumulonimbus, que ocupa todo el nivel atmosférico. Bien, entonces, esta clasificación que es de Howard, del siglo XIX, ha durado y sigue vigente todavía hoy día. O sea, digamos, bueno, que no se ha cambiado, y es que porque no hay más nubes. Luego hay variedades y especies que van cambiando, pero esto ya es para frikis y para nivel. Pero en el año 2012 nos dimos cuenta de que esta clasificación no tiene en cuenta para nada el origen de la nube. Se da por supuesto que todas estas nubes son de origen natural, entendiendo por natural pues procesos que aparecen en la Tierra, aunque no estuviera el hombre. Pues están la convección, los núcleos de condensación, el aire sube, se enfría, se forma una condensación, se forma una nube, etc. Entonces dijimos, o propusimos, que sobre todo el siglo XX, la actividad humana en la atmósfera está presente, y el ser humano genera combustión, libera vapor de agua, libera partículas, o ya existen partículas en la atmósfera, y el aire se enfría cuando sube verticalmente. Entonces, que se están formando nubes de forma artificial, o sea, antrópica. Y entonces propusimos una definición nueva, y ahora tiro para adelante, perdón, pero voy para adelante un poco a la otra diapositiva. Propusimos que estas 10 nubes naturales, entre comillas, le pusiéramos la palabra a como prefijo de antropo de entre las nubes, porque teníamos catalogadas de las 10 tipos de nubes, a 7 hemos identificado, y con colaboraciones de todas partes, que hay nubes antrópicas. Concretamente, las que están en rojo son las que no tenemos detectadas, que sean de origen o que se han formado por causa humana, y las que están en negro sí, son antropocúmulos, antropostratos, antropostratocúmulos. El antropocumulonimbus no tenemos evidencia, el antropoaltocúmulus, y tampoco que es una nube media, y luego tenemos el antropoaltrostratos y antroponimbostratos, que no tenemos evidencia, y luego los altos, que es lo que nos interesa hoy, los antroposirrus, antroposirrostratos, antroposirrocúmulos, que son de origen aeronáutico, aviones. Entonces, y estos son los que se llaman popularmente como condensation trails, como caminos de condensación, y son los que propusimos que el contrail es muy genérico, que afinemos un poco y digamos estos 3. Entonces esto llegó a la Organización Meteorológica Mundial a través de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología, y en el año 17 se propuso que las nubes que tengan una causa antrópica se llamen no antroponubes, porque no nos compraron la palabra, pero sí tengan el término homogenitus. Entonces ahora se habla de cirrus homogenitus o cirrocúmulos homogenitus, cuando la palabra homogenitus significa que es de origen humano, y está reconocido. Entonces ahora ya sé, los contrails son nubes homogenitus, o sea, nubes de origen humano. Bien, entonces, con todo esto, ahí está en mi diapositiva. Vale, entonces, algunos ejemplos, me parto un momento para que lo veáis, algunos ejemplos de estas nubes. Esto es una fotografía de Barcelona, una mañana del 21 de septiembre. Ya se ve, no se ve muy bien en la foto, pero bueno, aquí hay una estela de condensación que se ha ido a Champlan y ha formado
cubierto el cielo bastante. Aquí tenemos otra foto que aquí hay los Anthropocirrus cumulus, o sea, también un 100% de cielo cubierto por nubes antrópicas. O esta foto de una estela, en la cual la evolución de esa estela, lo que hace el aire es cuando se expande por el viento, expande los cristales, forma un velo blanquinoso, que serían cirrostratos, pero como son de origen antrópico, es antropocirrostratos. La pequeña convección que puede haber en las capas altas de la atmósfera genera cirrocúmulos, son antropocirrocúmulos, que son estos bunch, estas protuberancias que antes comentaba. Y luego cuando están muy así como cabellos, son cirros y son antropocirrus. Entonces esta fotografía, por ejemplo, que es una foto que ocupaba casi la mitad del cielo, pues estaba formada por genéricamente es un contrail, pero técnicamente pues son 3 tipos de nube. Y fijaros que aquí tenéis un caso que luego veremos más adelante, y que es lo que los negacionistas o los fakes dicen, que seguramente este avión que pasaba por aquí dejó sacos de química, pero en cambio aquí ya se le acabó el saco y ya no fumigó. Entonces que la fumigación va por etapas. Y seguramente dirían que aquella estela de allí también se le acabó el saco, porque aquí ya no tenía, y aquí empezó a dejar saco y aquí ya más presente. Claro, entonces la gente cuando ve esto dice, ¿cómo es posible? Aquí de repente no hay nada y aquí aparece y de repente nos fumigan, y mira, aquí nos siguen fumigando y solo muy concentrado. Y en cambio aquí fíjate cómo nos ha dejado todo el... Luego veremos por qué pasa esto. O más casos, me pongo aquí, otro ejemplo de lo mismo, de antropocirrostratos. Bueno, ahora serían cirrostratos homogenitus y de cúmulos, xerocúmulos. O esta foto, que es la rey de las fotos, porque esta foto es espectacular, porque este fue el 12 de septiembre del 2012, creo, o 2013, en el que durante 6 horas, o 7, Barcelona estaba cubierta de nubes, pero todas las nubes eran de origen antrópico, no había ni una nube que no fuera antrópica, y fijaros que fue un corredor de nubes, de aviones, que iban en ruta encima de Barcelona, y las nubes se expandieron, pero de una forma considerable. Este caso fue interesante. Ay. Perdón. Ostras, me he ido para otro lado. Sí, ahora un momento. Es que se me ha ido la saliva para otro lado. Coge el micro. No, si tengo un micro aquí, tengo un micro. ¿Eh? Que tengo micro aquí puesto. ¿No me oye? Tiene el micro puesto. Sí, pero se oye poco. Aquí se oye poco, que yo estaba en sonido y todo. Bueno, porque usted es un cantante profesional. Bueno, yo hablo más alto si puedo. No, tienes que procurar el micro, porque si no, no sale. Bueno. O sea, se te pasará. Si además te falta el micro, porque si no tienes voz, ni con micro ni sin él. Ya, pero escucha, es que no se ha pasado. También. No, si estoy muy bien, pero que no sé, nunca me había pasado esto, que de repente un trozo de saliva o algo se me ha ido para otro lado. Y nunca, mira, pues la verdad es que nunca me había... ¿Cómo? Ya me ha vuelto, sí, pero es que ha sido curioso porque nunca me había pasado. No, es que estoy bien, no se preocupe. ¿Pero me escucha bien o no? Bueno, va, sigo. Venga, pues este caso, este día, el 12 de septiembre del 2012, con este episodio de cielo 100% de nubes antrópicas, todo Barcelona, toda la área metropolitana, sirvió para hacer una cosa muy interesante, que fue analizar este día desde un punto de vista más meteorológico. Hicimos una simulación numérica con un modelo de atmósfera. Bueno, antes de explicaros la simulación numérica, esta es la foto y el día en cuestión con imágenes de satélite. No sé si veréis desde el fondo, pero aquí veis un montón de líneas, como si fuera todo tachado. Estos son imágenes de satélite de estas nubes, y aquí también se ven todas las nubes en imagen de satélite. Entonces este día lo que hicimos fue hay un programa, bueno, hay un modelo matemático que es el modelo WRF, el WRF,
Y lo que hicimos, que es lo que yo hago servir en hago servir en mis investigaciones, es coger ese modelo. Yo definí 4 dominios: el dominio grande, que es el dominio de este mapa, luego un dominio integrado, que es el dominio 3, y un dominio 4, que es este dominio aquí pequeño, que es justo donde la imagen de satélite pues se veían muchas líneas. Y lo que hicimos fue hacer, bueno, un corte transversal que fue de Barcelona hasta aquí Marsella, más o menos, siguiendo esta línea, que luego, para hacer un corte vertical, es decir, que hicimos un corte vertical siguiendo esta línea de aquí, y ahora veréis el corte vertical cómo se hizo. Entonces, fijaros que este dominio 4, aquí sí que se ve un poco mejor las líneas así de las nubes de los aviones aquí en este dominio. Entonces, lo que hicimos fue eso, que es ahora, ese punto de aquí, es esa foto de ahí. Vale, entonces, más fotos de satélite que se veían, etcétera. Bueno, entonces lo que hicimos fue coger en ese punto de medio del dominio, hacer un perfil vertical hacia la atmósfera. Y lo que pintemos fue aquí la temperatura del aire, aquí la altura, 6,5, 7 kilómetros, temperatura del aire. Entonces vemos que a 6 kilómetros la temperatura era de menos 10, esto es la temperatura del aire, y el punto de rocío, es decir, la temperatura a la cual tiene que bajar el aire para que se condense la humedad, estaba a menos 25. Como la diferencia es muy grande, el aire es seco. O sea, a 6 kilómetros el aire era seco. Cuanto más juntas estén las líneas, más húmedo es el aire. Y si se tocan, es una nube. Cuando estas dos líneas se tocan, si estas dos líneas se tocan, significa que la temperatura del aire y la del punto de rocío son iguales, entonces es una situación de saturación. Hay niebla o hay una nube. Entonces fijaros que a partir de 8 kilómetros, la temperatura del aire y la del punto de rocío empezaban a coincidir, o se juntaban mucho, hasta una altura de casi 10 kilómetros, 9,5. Por tanto había un rango entre 8 y 9,5, un kilómetro y medio de la atmósfera, en la que el aire era húmedo, pero no había nubes. Eso es importante, no había nubes, porque si hubiera nubes, estos dos puntos estarían tocando, ¿vale? Y estaban separados, pero juntos, próximos. Si pintamos aquí la humedad, los gramos de humedad por kilo de aire, cuántos gramos hay por cada kilo de aire, también con altura, se veía que a partir de 8 kilómetros había un pico, y este pico era máximo hacia 9,5 kilómetros de humedad. Y luego se disminuyó, que este pico corresponde con este punto de aquí, 9,5, este punto de ahí más o menos. Están más juntas las dos líneas. Y la humedad relativa, sabéis que el 100% de humedad relativa significa que hay nube, ¿no? Cuando estamos en 100% es una niebla. Entonces, no llegaba al 100%, que está aquí, 100%, pero sí que a 9,5, a 9,5 kilómetros había el pico de máxima humedad relativa, que estaría cerca del 95%, o sea, casi a la saturación, pero llegaba. Y luego en la franja esta de 8 kilómetros hasta unos 9,5 o 10, la humedad era alta, cerca del 90%. Entonces, lo que hicimos fue, ese episodio, hicimos un corte vertical entre Barcelona y Marsella, y aquí pintamos en el punto A, es este punto sobre Barcelona más o menos, y el punto B sería Marsella, y esta línea, esto de aquí es el mar. Y aquí se pinta la humedad relativa. Cuanto más rojo, más cerca del 100%. Cuanto más verde, más seco. O sea, rojo húmedo, verde más seco. Cosas interesantes que luego os diré de aquí poco. Fijaros que ese día, y esto era la hora, bueno, son diferentes horas, así aquí, a las 2 de la mañana, las 11 de mediodía y las 9 de la noche. Y eso es lo mismo, es las 7, las 11, que es 12:01, en la 1 de mediodía, cuando era máximo el episodio, y aquí las 9 de la noche. Entonces, fijaros que hay varias cosas que se pueden ver, que luego haré referencia para negar lo que dicen los que son amantes de los que nos fumigan. Pues que, fijaros que esta no se ve bien desde el fondo, pero aquí son los 9 kilómetros, aquí son 10 kilómetros, entonces estos aquí son 10 kilómetros de altura, estos son 9. Entonces fijaros que aquí hay zonas zona seca, húmeda, rojo húmedo, aquí menos húmedo, y luego aquí muy seco.
cuando llegamos a las 11, esto a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, 7, 8, bueno, a las 9 de la mañana, hora local, a la 1, que era cuando era máximo la cubierta de nubes, fijaros que a 9,5 kilómetros, que estaría por aquí, todo el estrato es rojo y están valores de humedad cercanas al 100%. Pero si vamos un poco más abajo, solo 1 kilómetro más abajo, esto es el kilómetro 9,5, el kilómetro 8,5 que estaría aquí, 1 kilómetro por debajo de ese nivel, ya se ve seco, azul, humedades del 60%, o sea, ya más seco, y ya rojo aquí, sí que hay un poco rojo, que es cerca del 90% o más del 90%, y luego, y aquí valores verdes que serían 60, 70 y ya más seco. Y por encima, pues imposible porque ya está muy arriba y no hay aviones. Ya, antes hemos dicho que los aviones vuelan a máximo 12 kilómetros. Entonces aquí había a esa hora, a la 1 del mediodía, una franja muy concreta de 1 kilómetro de aire muy húmedo. Y por debajo, pues muy seco. Y luego, más tarde, también aquí se veía a las 21, eso serían las 11 de la noche, pues había una región, una zona muy húmeda, otra opción muy húmeda y entre medio muy seco. Claro, pensar que de aquí son 400 kilómetros. Entonces, cada una de estas cosas, de estas manchas, esta mancha pueden ser, pues igual son 50 kilómetros de mancha. Entonces, que la estructura del vertical de la atmósfera es muy compleja. Entonces, hay zonas secas, hay zonas más húmedas y se van alternando, tanto en horizontal como en vertical. Esto es importante. Entonces, aquí, si hacíamos un plot horizontal, aquí esto es Barcelona, esto es la costa catalana, ¿vale? Francia y el Mediterráneo, pues también lo mismo. Fijaros que es a la 1, 12, eso es 12 el tiempo local, pues todo está de color rojo, que el color rojo no se ve en la escala porque está allí, es de casi el 100%, o sea, muy alta y esto es en el nivel de vuelo de 9,5 kilómetros de altura. O sea, esto es un corte horizontal a 9,5 kilómetros de altura, cómo se distribuía la humedad sobre el terreno. Vale, entonces, con esto, ¿qué aprendemos? Es que no se ve muy bien porque está arriba cortado, pero yo ahora voy a argumentar 5 argumentos que para un poco desmentir lo que dicen los de los chemtrails. No se ve, pero arriba pone abans els avions no produïen deixants. És un fenómeno que fa pocs anys. O sea que una de las cosas que alegan los que dicen que cada vez antes no había contrails y ahora sí, pues es esto, que antes no había y ahora sí que hay. Bueno, pues esto se desmiente muy fácilmente porque ya el primero que describe una observación de un contrail, de que un avión genera un rastro visible, es este señor, el Ettenreich, en el año 19, que describe ya una pequeña observación del año 15 como condensación de un cúmulo a partir de los gases de escape de una aeronave. Pero es que luego, más tarde, también hay más autores que describen esto, y sobre todo a partir del año de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, ya se empiezan a ver más deixants, o sea, más contrails, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya el término de condensation trail ya viene por este señor en el año 46, debido a que los aviones se ve que dejan más rastro en el cielo. ¿Vale? Y luego el que es un referente en el tema de los contrails y la física que hay detrás de los contrails es el Appelmann en el año 53, que ya describe que los aviones dejan estelas. O sea que no es verdad que antes no había estelas y ahora sí que hay, sino que siempre ha habido. Y de hecho la primera, cuando ya los primeros experimentos de vuelo con aviones, ya en el año 19 o en el 15, o sea, hace más de 100 años, ya se habían observado que había estelas. Argumento 2, que está ahí arriba, pero tenéis la presentación a vuestra disposición, no podéis mirar con más calma. Argumento 2 dice, que no lo leéis, dice que els chemtrails no poden ser contrails porque la seva aparición no es regular. Su aparición no es regular. Es decir, que las nubes son regulares. Tú miras una nube, pues ves una nube. En cambio, los chemtrails son muy irregulares. Se rompen a veces, hacen cosas raras, etcétera. Claro, entonces aquí la respuesta que damos es que fijaros este mapa. Este mapa es no sé qué hora, bueno, es una hora en estas 6 o 7 horas de ese episodio, donde había más contrails, seguramente será a mediodía o por ahí. Claro, ¿qué se observa? A la altura de 9,5 kilómetros. Esto es Cataluña, el Mediterráneo. A 9,5 kilómetros se ha hecho una visión de cómo está la humedad relativa. Recordad que el 100% significa
que se forma una nube, y cuanto menos, más seco, o sea, húmedo. Entonces el color naranja es húmedo. Fijaros que hay regiones muy húmedas y regiones muy secas. Entonces, cuando pasa un avión, si la humedad es del 95%, el vapor que libera la turbina puede ser suficiente para que condense, porque está muy cerca de condensar. Entonces, fijaros que aquí en Cataluña, un avión que vaya volando, por ejemplo, de aquí para aquí, de Lleida hacia el Mediterráneo, que lo pasará por regiones, que aquí es fácil que deje un dejante, un deixant, que deje un contrail, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, y aquí no. Entonces tú lo que ves en el cielo es que ahí deja, ahí no deja, ahí deja, ahí no deja, ahí deja y no deja. Así que va un poco a trompicones. Y esto es normal, porque la distribución no es continua. Entonces esto hace que uno pueda sospechar de que aquí dejan química, tiran el saco, aquí cambian el saco, aquí tiran otra vez, y es lo que alegan esto de los fakes, de los contrails. Y luego, en cambio, cuando va por el mar, pues aquí ya no habría contrail. Insisto que cuanto más cerca del 90%, por encima del 90%, la poca humedad que libera la turbina de avión es suficiente en estas condiciones para que se condense y forme un rastro. O bien en el perfil vertical, esto es la costa, esto sería Barcelona, digamos, y esto sería Marsella, y esto es el mar, pues lo mismo, a 9,5 kilómetros aquí, pues hay zonas más cálidas, hay más húmedas y menos húmedas. Y eso pues facilita la formación de aviones. El argumento 3, bueno, esta foto, por ejemplo, el argumento 3 dice que de vegades s'observen dos avions volant, un dels quals deixa un gran deixant y l'altre no. Es decir, que un avión nos está fumigando y el otro no. Este de aquí es bueno y este de aquí es el malo, el que está compinchado con la NASA y con todo el mundo para que nos fumiguen. Porque mira qué rastro que deja, y en cambio este que no deja ningún rastro. Bueno, entonces el argumento que debatimos, esto se ha publicado en un artículo abierto, que está también en castellano, que se puede consultar. Lo que hicimos fue, pues bueno, mira, este es también la hora, o una de las horas en que había más contrails en Barcelona ese día, y entonces fijaros que si un avión volara a 9,5 kilómetros, y he puesto esta flecha aquí, en todo el trayecto dejaría el rastro, porque está volando en unas condiciones de una atmósfera que está la humedad entre el 90 y el 100%, o sea, casi saturado. Entonces la turbina se formaría una nube enseguida. En cambio, 1 kilómetro por debajo, 1,5 kilómetros en este caso, este otro avión que esté 1,5 kilómetros por debajo, que esté volando a unos 8 kilómetros, por ejemplo, a 8 kilómetros estaría todo en un ambiente seco. Entonces seguramente el vapor que deja ahí la turbina no sería suficiente para formar la nube. En el experimento que he hecho al principio, que me he pasado de humedad, porque era agua caliente, si recordáis, y hemos puesto muy poco humo, y enseguida se formó la nube. ¿Por qué? Porque aquí dentro había unas condiciones parecidas a esta. Entonces la mínima aporte de humedad ya condensa. Si esto fuera muy seco, estaríamos aquí y costaría mucho hacer una nube. Entonces, que como las condiciones de humedad en este nivel son favorables, pues se forma una nube. Y claro, desde superficie, desde el suelo, poder diferenciar un avión que vuela a 9,5 y otro que vuela a 8,5 o a 8, es muy difícil o imposible. ¿Cómo lo puedes diferenciar? Entonces, en este caso, seguro que este avión vuela más bajo que este. O al revés, según las condiciones. Esta foto no corresponde con este episodio, es para ilustrar. O yo lo hago con este ejemplo muy sencillo. Este avión, esto es un avión de papel. Tengo dos aviones de papel. Uno le he llamado avión 31 y este le he llamado avión 13. Como somos supersticiosos, es lo mismo, igual a los aviones. Entonces, estos dos aviones yo los voy a lanzar simultáneamente. Y claro, ya veréis que el 13 va a caer y el 31 va a volar. Lo queréis probar, ¿no? Voy, Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver esto con esto que estoy explicando? Pues porque vosotros desde lejos no os dais cuenta que
aquí física pura. El 31, o este avión, vuela, porque cuando yo lo lanzo, tiene unos alerones puestos en positivo, y hace que vuele. No explicaré la física que hay aquí detrás, que será complicado, pero vuela. Entonces lo tiro, lanzo, lo vuela, y aparte cae y recupera el vuelo. Pero en cambio, si doblo los alerones para abajo, simplemente los pongo para abajo, este avión no vuela, hace lo contrario. Entonces el 31, el 13, es como el 31, pero con aviones con los alerones girados. ¿A que no habéis visto los alerones girados de ahí? Como tampoco se ve desde aquí, se ve que uno vuela más arriba y más abajo. En cambio el efecto es diferente, o sea, el efecto es muy diferente. No somos capaces de apreciarlo, como tampoco los dos alerones. Y no es que sea uno más supersticioso que otro. Bien, entonces el cuarto argumento de los 5 está aquí arriba puesto, aquí 2. El cuarto, el que está arriba, dice que los chemtrails hacen formas extrañas en el cielo, que es la foto que antes he mostrado, hacen cosas muy irregulares. Bueno, sí, claro, esta foto que hace cosas muy irregulares. Claro, es que al nivel al que vuelan los aviones, hay el jet stream, el corriente en jet, que es una corriente que se sitúa hacia los 10 kilómetros de altura, que se ondula muchas veces y que es una corriente muy tubular, muy fuerte, pero que rápidamente, cuando uno se aparta de ese tubo, que son 100 metros, o sea, una cosa muy concentrada, enseguida el aire baja mucho de intensidad y genera turbulencias. De hecho, son las turbulencias que en la aeronáutica le afectan mucho, las turbulencias de aire claro, las clear air turbulence. Entonces, ese corriente en jet, cuando coge a una nube que ha dejado el avión, un contrail, puede formar y hacer cosas raras. La turbulencia le puede generar que ese contrail tenga una forma muy extraña. Y es lo que sucede a veces. Por eso el argumento de que los chemtrails fan formas extrañas en el cel, pues sí, pero no chemtrail. O sea, si el contrail, no el chemtrail. Lo digo porque los que decían, estuvimos investigando un poco, y habían en internet sobre todo pues aquello, que los nubes nos hacen cosas raras. En cambio, cuando nos fumigan sí, porque el veneno, pues yo qué sé, se dispersa y hace cosas raras. Pues no, es porque hay las CAT, las turbulencias estas, que dispersan los cristales de hielo. Y quinto y último argumento, dice que asociados a los chemtrails se detectan olores y sustancias tóxicas muy anómalas en el suelo. Es decir, cuando pasa un avión y deja el rastro en el cielo, alguna gente dice que se detectan olores muy extraños y sustancias tóxicas en el suelo. Entonces aquí hicimos una pequeña investigación a ver qué podía ser, y los mismos que son fans de los chemtrails dicen que estas sustancias son aluminio, bario y estroncio, que son los elementos que dicen los que hacen pseudociencia, que caen de los supuestos chemtrails, acompañados de olor y sustancias químicas. Entonces, científicamente no hay ninguna evidencia, hay algún estudio que ha ido incluso allí a medir y no ha dado nada, y aparte de esto, estos elementos de enseguida se oxidarían y no llegarían al suelo. Con el oxígeno de la atmósfera antes de llegar al suelo se acabarían combinando y no sería posible que llegaran al suelo. Y lo de los olores no se han detectado y no hay ninguna evidencia científica que sea así. Bueno, total, que entonces, aquí algunas fotos más de lo que son contrails, que a mí me son unas cuantas. Esto también es Collserola, también un cielo 100% cubierto de nubes antrópicas. Lo mismo aquí, varias tipologías, bueno, ya muchas fotos y estas también y las nubes extraantrópicas no solo afectan a las nubes altas, sino que también las nubes bajas también son antrópicas. Esto es una factoría, la de la Pascual en la plana de Vic. Pues la chimenea libera contaminantes, vapor de agua, y si el aire es frío se forma un estrato que es una nube, no es humo, sino que es nube. O bien la térmica de Besos, cuando funcionaba, también formaba nubes antrópicas. Ahora en la zona franca también se forman nubes por la que hay allí. O bien aquí en este aeropuerto también se han formado nubes antrópicas. O bien esta fotografía, que no deja de ser curiosa, que también
cúmulos, aquí esta factoría generó a vuelo de avión esta nube también antrópica. Y donde también hay muchas nubes más bajas, por este mismo proceso, pues en Islandia, nubes que se forman cuando se libera cantidad de vapor de agua de las térmicas, y el aire es frío y se forman estas nubes, o bien está en Finlandia, que también se forma una nube de esta térmica, o en la de Besós. Esta nube de aquí es la evolución de estas de aquí. O sea que las nubes de aviones tienen el mismo proceso que las bajas, o sea, es un proceso físico como cualquier otro. Bien, entonces, esto me lo salto un poco porque si no, lo que sí que ya acabaré diciendo que, claro, en Cataluña hay un proyecto pionero, bastante pionero, de que hay 4, bueno, ahora solo queda uno, pero había 4 observadores. Este de aquí de la Selva del Camp lleva 10 años observando cada día las nubes antrópicas de aviones y las va catalogando. Y hemos hecho un pequeño estudio, que este es preliminar porque esto es poco tiempo, pero sí que para responder a la pregunta qué porcentaje del cielo está cubierto de nubes antrópicas, de contrails, en Cataluña. Y vemos aquí, por ejemplo, en color azul las octas, el porcentaje de nubes de todo tipo, o sea, naturales y no naturales, y en color verde las nubes antrópicas de los aviones. Siempre hay una por meses. Estos son toda la serie que se hizo. Siempre, cada mes, hay un porcentaje relativamente importante de nubes antrópicas, y que ha ido evolucionando con el tiempo, y que la conclusión final sería esta, que en promedio el 4,5% en este estudio fueron el año 15 y 16, pero ahora estamos estudiando ya del 15 al 25, que tenemos 10 años de datos, y podemos decir que en promedio el 4,5% de las nubes en Cataluña son antrópicas, y donde hay más, o los puntos de observación, aquí 8,3% de nubes son de contrails, y sobre Barcelona alrededor del 4,8% de nubes que hay en el cielo serían contrails. Y hay algunos picos, como este episodio, que son el 2015, de 10,2%. Bien, yo, para no pasarme mucho del tiempo, ahora son las 9 menos 5, yo lo dejaría aquí, y lo que haría sería un poco de debate o preguntas o dudas que tengáis sobre los contrails y sobre las nubes antrópicas y la fumigación. Yo lo que quería un poco es ver que hay una parte física o una parte de un proceso que es de condensación como simple, aplicado a la aeronáutica a la altura a la que vuelan los aviones. Que es... Una pregunta. Estas nubes antroponubes ¿son capaces de contribuir a generar lluvia? No, pero porque no. A ver, claro, el proceso el proceso para hacer una nube es, tienes que tener humedad. O sea, lo digo porque por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se han intentado, sobre todo Israel, lleva mucho tiempo intentando crear lluvia artificial. Entonces, para que haya una nube, para que se produzca lluvia, tiro un momento la diapositiva de atrás, las primeras diapositivas, que esta es importante para entender esto. Vale, fíjate, lo que hemos hecho en la nube, un núcleo de condensación son 0,0002 milímetros. Cuando se forma la nube, la gota típica de nube son 0,02 milímetros. Entonces, esta gota, que es una gota de nube, para que se forme una gota de lluvia, esta gota tiene que crecer de 0,02 a 2, o sea, tiene que multiplicarse por 100. Para que esta gota crezca aquí, tiene que crecer, y significa que hay dos maneras de que crezca. Una es que choque con sus vecinas, tiene que chocar, y cuando choque vaya aumentando el tamaño, y llegue un momento que el peso de la gota sea suficiente a la corriente de aire que la aguanta y precipite. O bien puede pasar que hay una corriente de aire que la suba, y cuando la suba se congele, y cuando se congele el vapor que hay alrededor se vaya enganchando, como si fuera el granizo, y ese granizo
cuando llegue caiga, si va sumando, va dando vueltas por la nube, va sumando, aumentando el tamaño, hasta que llega un momento que pesa mucho, cae, y en el proceso de caída se puede ir convirtiendo de líquido de hielo a líquido, y se forma una gota de lluvia. Pero en los dos casos, para que se crezca esta nube, esta gota, tiene que haber movimiento vertical. Entonces, los aviones, y para que haya nube vertical, tiene que ser una nube que como mínimo tenga 4 o 5 kilómetros de altura. Entonces, los de los aviones es una cosa muy ligera y muy horizontal, y son cristales. Lo digo porque Israel hace mucho tiempo que está intentando generar nube artificial. Ahora los de los Emiratos Árabes Unidos cada año dan una ayuda de $1 millón a aquel grupo de investigadores que generen lluvia artificial. Pero formar una nube es fácil, lo hemos hecho en una botella. Pero que de esa nube se forme una gota de lluvia, esto ya es mucho más complicado. Porque tiene que haber un proceso de choque. Para que una nube se forme lluvia necesita altura, digamos. Correcto, mira, de las vertical, sí, exacto, de estas nubes, de los 10 tipos de nubes, solo hay 2 que dan lluvia de aquella guapa, aquella lluvia que nos conviene, que son los cumulonimbus, que es muy vertical, pero aquí en este proceso el aire lo que hace es sube, las gotas van chocando, llegan de 2 kilómetros hasta 12 kilómetros o 13, y caen, van dando vueltas, va creciendo y hasta que precipita o el nimbostratus. El nimbostratus es una nube que tiene unos 4 o 5 kilómetros de gordo, de grush, de espesor, y también de lluvia constante. Y el resto no dan lluvia. El cumulus, si este cumulus, cuando crece un poco más, puede dar un chubasco, pero el resto no dan lluvia. Entonces, estos de aquí, esos 3 que son los contrails, estos de aquí, los cirrocúmulos, cirrostratus y cirrus, están a una altura a partir de 8 kilómetros, 6, 7, 8 kilómetros. Claro. Entonces aquí no hay movimiento vertical, y son cristales de hielo. La temperatura aquí siempre es negativa, son cristales de hielo, y eso no da lluvia. Pero lo que sí que hacen y ya te doy paso, los de Israel y los Emiratos Árabes Unidos, lo que están haciendo es coger avionetas, y cuando ven una nube, o pasan la avioneta y tiran un producto químico, que es el yoduro de plata. El yoduro de plata lo que hace es atrae la humedad. Y sí que es verdad que hay casos de que, han generado una nube, pero ya está, porque esa nube tiene que crecer. Y por ejemplo, en Arabia nunca va a crecer la nube, porque en Arabia, por la latitud, está en una latitud que el aire lo que hace es baja, no hay nubes, no hay lluvia, porque hay una subsidencia. No es suficiente con crear una nube, sino que tiene que ser una nube Claro. de dimensión vertical suficiente para que lluvia. Una dinámica que cree gotas grandes. Claro. Y incluso en Cataluña hubo una época que hacían también cosas para así, pero lo hacían para deshacer la calamarsa, la piedra. Porque cuando viene una tormenta, si tú pasas un avión y haces lo que he hecho con el humo, siembras con yoduro de plata, lo que hacen las gotas de nube es, como hay más núcleos, se cogen a más núcleos. Y entonces lo que hacen es que hay más gotas. Y entonces lo que hay es menos piedra. Y eso parece que sí que tiene resultado, pero tiene que crecer. Entonces si no crece, no hay lluvia. Tiene que haber una nube ya. Sí. O sea, si lo entiendo bien, el granito es más pequeño. Entiendo que no eliminas el granito. Hace Es más pequeño, con lo cual menos dañino. Exactamente. Claro, pues yo no sé, esta gente que dicen que son chemtrails, primero, ¿quién nos fumiga y para qué? ¿Para qué? Para provocar cáncer, pero si quieren provocar cáncer, ellos también serían afectados, los que viven, es que no acabo de entender. Bueno, ¿Para qué nos fumigan? yo lo que te puedo decir es que claro, yo no me puedo poner en la No, pero lo que te digo, lo que en el Twitter, esto cuando hicimos el artículo del 2012 y luego el del método que está online, y luego también una entrevista que hicieron un día, creo que en la Sexta o en la 4, no sé qué televisión era, a raíz de aquel artículo, yo recibí por hay WhatsApps eso de Twitter, y bueno, pues no agresivo, pero sí que como que un vendido, tal. Y entonces, claro, y yo investigué un poquillo a ver qué decían los de estos. Y yo lo que veo, o lo poco que sé de ellos, es que adaptan mucho el discurso y el relato.
porque ya yo he oído de que ya no van por el tema de la química, sino van por el tema de modificar el cambio, modificar el clima, la geoingeniería. Entonces que están comprados, o hay aviones que lo que hacen es tiran producto químico que forman nubes para que si el albedo terrestre se modifique y combatir el cambio climático y modificar el tiempo. Entonces claro, yo lo que entiendo, lo que puedo entender es que de que te tiran química para controlar la población mundial a modificar el tiempo atmosférico, pues hay un relato ahí que ellos van adaptando, creo que van adaptando un poco el discurso. Son cosas... Exacto, y se van adaptando a la nueva realidad. Lo explican por conspiranoia, ¿no? Porque esto que acabas de explicar, no por servicio de pesadez, nos mientes diciendo todo esto. Una de las cosas que decía, por ejemplo, era que no llovía, que hay sequía ahora, porque tiraban de nube plato, no sé qué le tiraban para disolver las nubes, y disolvían, ¿no? Cuando llovía, había una tormenta, bueno, habéis visto, han dejado de fumigar, o sea... Ya, no, sí. De imbéciles. O sea, el manual... El problema es que nosotros en estos grupos somos 13.000 en un grupo y 8.000 en el otro. Ellos son 100.000, 120.000, 300.000 personas en diferentes grupos. Es muchísima la gente que se cree estas estupideces. Sí. Muchísima. O sea, a veces uno queda asombrado, la gente que conozco que de repente, que si tú eres un imbécil, es un idiota. No puede decir otra cosa. Yo no soy psicológico. Terminas mal, porque terminas puteándolo. Lo que pasa es que yo he llegado a la conclusión de la isla elemental, y antes producíamos cabreros con esta gente. No se los puede vencer porque es algo increíble. no entran en Suele ser más interesante una narrativa que datos. O sea, nosotros respondemos, nuestra mente responde más a historias contadas, ¿no? Entonces la historia del chemtrail es una historia potente que nos llega a más gente. No, porque ellos se sienten parte de un grupo y más inteligentes. Y parte del grupo también. Más brillantes. Y aparte de lo que dicen, pero no lo veis, o sea... Sí, lo vemos, pero eso no lo explican. Claro, no, pero eso es fabula, historias. Pero son historias diferentes, ¿sí? Porque una cosa, antes decían que eran los aviones de líneas comerciales, y ahora, bueno, no, son aviones militares que vienen porque la gente dice, a ver, tú ves la página esta que pones en 900 aviones que pasan cada día por el Prat, ¿no? Yo sacaba fotografía y mirabas ahí, que venía a venir, sabías que avión venía más o menos. O sea, está todo controlado eso. O sea, que llega un momento que sí, claro, no podemos decir que todos los aviones fumigan, porque claro, en los aeropuertos no están gastando. No, porque... con tren, ¿no? O sea, pero aquí... no son aviones militares, que no, o sea, Claro, aquí... cambiando la película. Aquí yo creo que, o sea, mi experiencia es que noto que van adaptando el relato y, por ejemplo, ahora una cosa que dicen es que antes había menos con trails y ahora hay muchos más. Yo no digo, claro, yo con datos, yo no sé si hay más o menos, por eso este estudio que ahora haremos con 10 años, claro, era importante saber que un observador meteorológico que cada día va a observar el tiempo y apunta las nubes, como se ha hecho siempre, que pusiera un poco el foco en que observar también nubes de aviones. Y eso lo estamos ahora estudiando. Tenemos 10 años de datos para ver la tendencia, si realmente aumentan o no aumentan los contrails por avión. Es decir, porque claro, hay más tráfico aéreo también. Entonces, claro, eso también hay que tener en cuenta. Pero luego hay otro factor que cuando se lo comenta esto dicen que esto no es verdad, pues bueno, pues que claro, las turbinas son cada vez las turbinas de aviones dicen que son más eficientes, que gastan menos combustible, pero que entonces la combustión se hace de tal manera que liberan más vapor de agua. Y al liberar más vapor de agua es como la botella. Yo me he pasado, porque digo, como he salido de casa pues a las 6 y digo, pues para que no se me enfríe, o porque haya, pues he puesto agua caliente, un poquito de agua caliente. Entonces, claro, aquí había todo esto saturado de humedad. Entonces, claro, enseguida, si hay mucha humedad, enseguida se forma una nube. Si que hubiera la mitad de vapor que debía haber, hubiera costado más hacer la nube. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la turbina del avión, las que son más eficientes, al liberar más vapor de agua, es más fácil que sature y que se forme una nube. Es más sencillo. Y otro día leí que el futuro de la aviación, si pasa por el hidrógeno, que parece ser que todo apunta al hidrógeno,
el hidrógeno aún inyecta mucho más vapor de agua, que entonces habrá aún más contrails si el avión funcionara con... Están frotando las manos. Hay un argumento de los que creen en el chemtrail que es muy interesante porque es basado en unas fotos, ¿no? Donde se muestra el interior de un avión, Ah, sí, ¿no? Con una especie de bidones así medio semisféricos, como que se hubieran quitado todos los asientos y habían puesto bidones de estos con tubos y conectados entre ellos, ¿no? Entonces dice, ahí es donde ponen el químico, ¿no? Ahí es donde ponen la sustancia química, y la realidad es que esos bidones están allí para simular el peso de los pasajeros, ¿no? Y poder hacer en las pruebas que hacen con los aviones prototipos, poder hacer cambiar rápidamente la distribución de peso, poner peso delante, peso atrás, peso en medio, quitar peso, poner peso, entonces es muy conveniente en lugar de tener personas ahí y decirle, muévete, cámbiate de asiento, poner unos bidones interconectados y con unas válvulas controlan. Ahora voy a poner más agua en aquel bidón. Ya. Pero está claro, una foto así impresiona. Bueno, Te hacen una foto impresiona. pero el argumento entonces es que tienen miles de aviones así. Sí, exacto, eso es lo que dice. Entonces, claro, para alguien que no conoce la historia, no conoce la ingeniería de los aviones, pues esa foto yo entiendo que puede impresionar. Es un argumento que... Son fotos antiguas. Sí, fotos, sí, y que bueno, hoy en día se sigue usando. Bueno, pero no, y aparte de esto, yo ya la última que oí era que ya no fumigaban, sino que lo que tiraban eran a yodo de plata para hacer más nubes, para controlar el clima, para modificar el clima terrestre. Esa es la última. Pero claro, ¿quién tiene interés? O sea, eso, ¿quién hay detrás? Porque claro, no sé. Antes has dicho que sí que se ha intentado hacer, ¿no? En Cataluña. Bueno, pero no modificar el clima, sino cuando hay una tormenta. Claro. Entonces, que si Pero pasa... eso es modificar. Sí. Pero para modificar el clima se necesita una magnitud de... No, pero una cosa es modificar. No, bueno, de hacer que el sol... Sí, la reflexión, claro. Pero... magnitud de sí, no se puede. Las nubes estas artificiales también reflejan los rayos del sol. O sea que realmente podrían ser un buen instrumento para, o sea, que se intente hacer geoingeniería. O sea, sería esto, bueno, me parece fabuloso, yo creo. O sea, sería una cosa que valdría la pena, o sea que no, bueno, no sé. Bueno, a nivel técnico, si hay episodios de la Tierra, o sea, hay en la historia climática de la Tierra, de millones de años, hay teorías que dicen que cuando se ha incrementado la cubierta nubosa, la Tierra ha entrado en una época glacial. Y cuando hay menos nubes, pues hemos salido. ¿Y por qué se incrementan las nubes? Pues porque puede haber vulcanismo, que haya muchos volcanes que generen, o bien incluso hay algún estudio que dice que cuando se reduce el campo magnético terrestre y solar, los dos se desaparecen o bien se disminuye mucho la intensidad, entran partículas cósmicas que ionizan el aire, generan núcleos de condensación y aparecen más nubes. Entonces que también parece que hay una relación entre campo magnético y nubes. Pero esto está en un artículo, pero no es, está en investigación. Pero entonces lo que sí, a nivel técnico, cuanto más blanco, más reflexión. Y entonces más albedo y menos energía entra. Entonces, claro, si la solución al cambio climático es que volemos mucho más y hagamos más contrails, bueno. Esto que dices, no, te recomiendo en YouTube el Quantum Fracture, que tiene una serie de 4 vídeos que explica esto que acabas de decir. Que, o sea, parece una solución, pero luego tiene efectos negativos, es muy difícil hacerlo a nivel planetario. Bueno, y aparte que ese cristal no está permanentemente siempre 24 horas, sino que ese cristal... Poco se sabe, Se sublima y se convierte en vapor. Claro. Y que no se sabe el efecto. O sea, ese cristal, cuando ya no lo veis, ya es vapor. Y ese vapor acabará... Estar bombardeando constantemente con estas nubes a nivel planetario. Sí, pero las condiciones deberían ser favorables a que esos aviones siempre estén ahí. Como el 21 de septiembre del 12, esa foto de Barcelona, que sirvió para el estudio, debería haber condiciones en todo el planeta siempre igual. Entonces, claro, eso es imposible. Entonces, claro, no... En cambio, para generar esa teoría o ese hecho, claro, te genera unas emisiones de CO2 que es matar, bueno, que no es...
muy adecuado. Y el efecto contrario, el efecto invernadero, por tener tanto nubes tapando, bueno, haciendo efecto invernadero. Bueno, pues se llaman las nubes bajas, las nubes más densas y más bajas, que es el vapor de agua. Pero claro, a la altura que están los contrails, ahí efecto invernadero no hay. No hay efecto invernadero por el No, aunque hay gente que dice que aunque estén muy arriba, la calor que se libera, si hay contrails, sí que un poco refleja la calor que se envía de la superficie. Pero está ahí un poco ahí, que tampoco no se sabe muy bien. Y otra cosa es las nubes bajas. Las nubes más bajas, esas sí que cuando aquí en Barcelona, o bueno, cuando se hace de noche y está cubierto de nubes, la temperatura no baja, porque la calor del suelo se refleja en la nube. Y cuando hay una noche sin nubes, enfría más. Eso sí que eso es un efecto invernadero. Pero son las nubes bajas. Las nubes altas, los contrails, no, este proceso no está marcado y no tiene un efecto, en principio, un efecto fuerte de efecto invernadero. En estudios como esto que has hecho de Barcelona, Marsella, etcétera, ¿se hacen en otros sitios? Pues una cosa que hicisteis aquí porque ya visteis ese cielo y dijisteis, hostia. No, lo que hay estudios. Bueno, eso fue un estudio que hicimos aprovechando aquella foto tan chula. Pues vamos a hacer a ver qué ha pasado aquí y a ver cómo está el perfil. Pero desde un punto de vista más científico. Luego hicimos un artículo a partir de ese estudio, más de compartir la pseudociencia. Que se haga más estudios así, no lo sé. Lo que sí que se hacen estudios es de cómo se forman los contrails, más de física, y porque lo que es importante es conocer qué porcentaje hay de nubes permanentemente de contrails. Porque los modelos numéricos del clima no tienen en cuenta dato real. Y de hecho te iba a preguntar también, por eso es decir, el mapa que has puesto con los porcentajes de nubes antropogénicas, Antrópicas. Esta silla a ratos. Bueno, salían unos porcentajes y me ha sorprendido al principio, he pensado quizás. El porcentaje más alto era el observatorio, supongo, que de Selva del Camp. Selva del Camp, sí, Selva del Camp, sí. Y en Barcelona da unos valores relativamente bajos. Estaba pensando, bueno, si aquí hay tantos aviones y tal, también entiendo, luego pensando, digo, bueno, los aviones que aterrizan en Barcelona no van a 12.000 metros, no van a altura de contrail, supongo, y por claro. Eso... Y luego porque la Selva del Camp también está cerca del Ebro, y entonces a veces es un corredor de aire del Mestral y esto, y las condiciones meteorológicas a cierta altura pueden ser diferentes de las que hay en Barcelona. Claro, estamos hablando de... Pero aquí la cuestión es que no hay datos, y estos son, cuando no tienes datos, estos son los primeros datos que hay. Entonces, en la Selva del Camp, por suerte, hay una persona que va observando, y tenemos 10 años de datos diarios de qué porcentaje de nubes a nivel diario hay tanto de aviones como de la petroquímica. Y también, bueno, ya en parte quizás me has contestado, pero iba a decirte, y en otros sitios hay este tipo de porcentajes. Es que no... Por ejemplo, por decir algo, pues, alguna zona de Estados Unidos que tiene pues, se va a romper la silla. Mucha densidad de vuelos o alguna cosa así, pues tienen más densidad o sea, más por el porcentaje de nubes homogénicas. Es que hasta el año 17 la Organización Meteorológica Mundial no reconoció y sugirió que se apuntaran a nubes antrópicas. Y a partir de ahí, claro, no hay, que yo sepa, no hay en el mundo gente que se dedique sistemáticamente a observar las nubes antrópicas. Entonces aquí en Cataluña estos 5 puntos, y ahora solo queda uno porque los otros no han seguido las observaciones, es el único punto del planeta donde hay una observación sistemática de 10 años de datos de nubes antrópicas. Y eso es una riqueza, ese punto. Pero en el resto, que yo sepa, a nivel de observación no hay. No hay. Pues eso está bien. Importante, ¿no? Sí, por eso. Y sorprende que solo sea una persona y no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, es simplemente un aficionado. Bueno, no, pero está coordinado con el Servei Meteorològic de Cataluña a propuesta del artículo que hicimos y de que la OMM propuso que se anotaran. Sí, Pero sí. Que no hayan propuesto otras organizaciones meteorológicas de otros países. Porque
Bueno, porque claro, los servicios meteorológicos lo que buscan sobre todo es la previsión del tiempo, los datos para los modelos, y esto pues queda un poco siempre que no ha sido prioritario. Entonces, bueno, no sé. En una gráfica que has puesto al final, se ve la relación entre nubes naturales y bueno, sí. lo he llamado antropogénico, pero sí, que hay un pico. Sí, que hay el ratio que en algunos casos era de 10, 15 y en algún punto en uno específico hasta 20%. Sí. Entonces, Sí. ya empieza a ser, por lo menos en esos puntos geográficos, empieza a ser importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que son 2 años solo. Que es esta de aquí, ¿no? Aquí lo que falta es datos históricos, ¿no? Sí, pero no habrá esto como no... Ahí. Esta, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí. ¿Hay algún episodio, este caso de aquí, por ejemplo, el 20%, ¿no? Claro, porque esto es total de nubes y estas son antrópicas. Pues eso es un mes en el que por alguna razón ese mes pues había aire frío en altura. Había poco humedad. Y habría unas condiciones que facilitó esa formación de nubes. Pero bueno, solo viendo la gráfica, no sé que bueno, la escala engaña un poquito, pero yo pienso que empieza a ser un poco... Sí, porque hay mucho tráfico aéreo y entonces pues se forman nubes. Sí. Pero tampoco siempre hay que ser brillosa. Sí, si tampoco hacen nada, no crean lluvia, No, pero para los modelos de clima, para saber el balance energético de la Tierra, saber de forma real, con datos medidos, qué porcentaje hay de nubes antrópicas, para los balances de energía es importante. Sí que importante. Pues Claro, importante. para llegar a ese nivel de precisión, ya empieza a ser importante esto. Se le pasa que eso es un punto. Eso es un punto, no es la Tierra en general, es un punto. Claro, Sí. en las zonas pobladas, me imagino Sí. que en medio del Atlántico no habrá esa... Bueno, en medio Si hay del un Atlántico- corredor, en medio del Atlántico también cruzan aviones. Sí. Porque igual no hay nadie que los... Lo que pasa es que no habrá, no, exacto. en medio del Atlántico Norte, seguro que sí, entre Europa y Estados Unidos, debe estar así. No, sí que habrá. Una parte por allá arriba que sí. Sí que habrá, lo que pasa es que, que no hay nadie que observe, y está. Sí. Sí, en parte también, antes que te preguntaba, ¿sabes si otros porcentajes equivalentes en el mundo? Claro, si no hay... No. Pero también... Al menos hasta ahora no tenemos datos de que haya otros sitios que pueda haber esto. Sí. Supongo que en función de lo que hablabas, ¿no? Es decir, necesitas cierta humedad y cierta temperatura, supongo. Si necesitas estar a menos 45, es más fácil que tengas que trails en zonas polares, donde es más fácil... Pero hay menos, sí, pero luego también habrá menos vuelos. No, y menos vuelos también. Bueno, en el hemisferio sur no lo sé, pero en el hemisferio norte también hay bastantes vuelos que se acercan bastante al polo norte. Eso Y sí. luego basta por temas de... Sí, bueno, O sea, todo lo que es... sale más a cuenta. Ahora no sé si es Barcelona, Nueva York, Barcelona, pero subir casi hasta el polo, volar por arriba Y bajar. por temas de corrientes. Bueno, Sí, la sí. ida es por un camino, la vuelta es por Sí, sí. otro y es por temas de ahorro de combustible. Bueno, la cuestión es que si haya cuando hay vuelos, si hay aire frío y aire húmedo, se van a formar contrails. Si no, no. Entonces, claro, cuando vas al norte, mejor. Para esto, bueno, mejor, que es más fácil que se formen cuando vas al norte. Eso es cierto. Sí, porque sobre el Sáhara o sobre latitud así cálida es más difícil, más complicado. Sí. Para una pregunta. Pues algún comentario. Bueno, yo simplemente agradeceros la asistencia y la paciencia, y ya digo que la idea de esto era que veáis que son nubes, que no son nada químico, que está súper explicado, que la física lo explica perfectamente y que vaya, que no dejan de ser una formación más de nubes como las que hay en naturaleza. Pues nada, muchas gracias. ¿Cómo? Bueno, sí. Bueno. Saludo a la revista,